Bendiciones. Nuevamente preparados para recibir palabra del Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra del Señor, la Biblia, nos encontramos con pasajes de mucha instrucción, sobre todo para pedirle al Padre que nos dé la sabiduría para entender cuántos de esos procesos en su momento enfrentamos, cuántas herencias en su momento de pecado, de maldad hay sobre nosotros. Dice la palabra que quien confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, pero tengo conscientemente la idea de que para poder confesar nuestros pecados necesitamos saber que existen, de dónde vienen y en su momento los efectos que causan en nosotros. La palabra del Señor también nos enseña a vivir conforme al Espíritu. Esto es apegado a la palabra del Señor, a su consejo, a su instrucción, porque dice la palabra que los que son de la carne viven de la carne. Y en su momento hay actitudes del ser humano propias de la carne, del pecado, que en su momento son sorprendentes. ¿Qué puede ser capaz de hacer una persona que está atada al pecado y que en su momento le justifica? Puede llegar a hacer cualquier cosa, mira, realmente terrible. Lo pensábamos en su momento. Cómo una persona puede llegar a ser capaz hasta de matar. Es poco, por decirlo en su manera, el juzgar, el señalar, el criticar, el maldecir o aún el golpear y lastimar. Aún en su momento se es poco, cuando el corazón se ha endurecido y cuando ciertamente hay desconocimiento de la palabra del Señor y propiamente del amor de Dios. Entonces, como decía al principio, qué importante es cuando escudriñamos la palabra del Señor, la Biblia, y vemos pasajes que nos dan ideas muy interesantes, ciertamente, de lo que necesitamos conocer. En esta tarde quiero ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, un pasaje muy conocido, pero también que nos da mucha enseñanza acerca de las ataduras con el pecado, propiamente lo que se han llamado demonios. Este pasaje nos habla de el Gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mira qué impactante es esto. Un hombre, dice la palabra del Señor, de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, propiamente estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabes? Hasta los demonios reconocen quién es Dios. Saben quién es Jehová. Y en ese momento preciso saben quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y se lo dice de esa manera: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Mira, yo sé que en su momento la familia trata de ayudarle, pero sabes, humanamente no se puede hacer mayor cosa, o no decir nada en su momento cuando se trata de esos casos. Y hasta el punto llegaba, mira, lo dice la palabra del Señor, le ataban con cadenas. ¿Te puedes imaginar esto? A este hombre, poseído por demonios, le ataban con cadenas y rompían las cadenas. Y dice también: pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, a los lugares desolados. Entonces, por un lado, mira, para comenzar, este hombre hacía muchos años que estaba endemoniado, poseído por demonios. La actitud por la cual actuaba de esa manera, o cómo actuaba, es que andaba desnudo. Luego de esto, no tenía un lugar fijo donde vivir, no moraba en casas, sino en los sepulcros. Mira esto.
Ahora bien, al tener ese encuentro con Jesús, le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que los mandase ir al abismo. Mira qué tremendo. Porque muchos endemoniados habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Sabes qué? Impresionante que Jesús siempre lo decía de esa manera: tengo la autoridad en los cielos y en la tierra. Y qué importante, una vez más, que aún los demonios le conocían y reconocían su autoridad. Y mira, le rogaba, mira lo que dice la palabra del Señor. Y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Qué impresionante. La autoridad de Jesús. Ahora veamos la condición nuevamente de este hombre. ¿Cuántos años padeciendo de demonios, por decirlo de esa manera, que le llevaban a vivir una vida totalmente en desorden? Desnudo, para comenzar, nadie podía hacer nada por él, porque en su momento, dice, le ataban y rompía las cadenas. Sé que en su momento los papás pudieron decir: bueno, ya es un caso perdido, ya no se puede hacer nada por él. Es impresionante realmente aquellos que tenemos el testimonio de haber escuchado de nuestra familia esas palabras. Ya no se puede hacer nada por él. Pero mira la esperanza entonces. Lo que hace Jesús, dice, le da permiso para que los demonios entren en los cerdos. ¿Sí? Y dice: los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Es impresionante que los cerdos prefirieron morir antes de estar poseídos por demonios. Pensamiento personal. Pero ¿cómo puede en su momento el ser humano padecer de estas condiciones, o estar en estas condiciones de demonios, y estar como que nada? ¿Sabes? En su momento se cree, pensamiento igual personal, que el alcoholismo es una enfermedad. Te digo, no es una enfermedad, es un demonio que ha poseído, inclusive desde cuántas generaciones ya, y viene una tras otra. Y en su momento, te digo, la carne, el humano, bueno, es algo normal, todo lo hace, pero realmente las consecuencias de los vicios. Y vemos las consecuencias de este hombre, cuánto había sufrido ciertamente. Y ya no se podía en su momento decir, ya no se podía hacer nada por él. Pero ese encuentro con Jesús, mira qué importante realmente, que el ser humano, y por eso los hijos de Dios, los cristianos, el bendito remanente que Dios ha dejado, todo el tiempo oramos por aquellos que están bajo demonios, bajo el poder y la potestad de los demonios, actuando de esas maneras, mira, a veces incomprensibles: chismes, pleitos, contiendas, robos, extorsiones y más. Los cristianos, vuelvo a ese punto, los hijos de Dios, oramos todo el tiempo para que Dios tenga misericordia. Y así como fue ese gadareno encontrado por Jesús, así el Espíritu de Dios les encuentre y les convenza de pecado. Volvamos a este punto, mira esto. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira cuántos años, cuánto tiempo la gente vio a este hombre, con sus acciones, que actuaba, se flagelaba, se autolastimaba él mismo, y nadie podía hacer nada por él. Y ahora el momento que ven y llegan cerca de Jesús y ven a Jesús, ven a este hombre, como dice la palabra del Señor, en su cabal juicio, ya como una persona normal, como sobre todas las cosas, como un hombre liberado de demonios. Está en su cabal juicio. Es más, yo lo veo de esta manera, hasta su rostro, su expresión había cambiado. Y mira lo que pasa con ellos. Dice
Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Mira qué impresionante. ¿Por qué tendrían temor? ¿A ser liberados de sus malos hábitos y costumbres de demonio propiamente? ¿O por sus animales, que eran más importantes para ellos? Mira esto. Le rogaban que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sé que en su momento, más que sus palabras, era la condición. Ver a un hombre que había padecido durante tantos años y estaba bajo esas condiciones deplorables, ahora ver en su cabal sentido, hablando con normalidad. Es impresionante. Te digo algo, no hay nada imposible para Dios. Ahora mira este otro caso, Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Impresionante. Mira esto. Un padre que tiene un hijo con ese problema de espíritus inmundos, de demonios. Y en este caso le dice a Jesús: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: mira esto, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Sabes? Hay muchas cosas, situaciones que la ciencia no puede literalmente resolver. Solo el poder de Dios. Y es impresionante esto. Y mira, le dice: desde que era niño. ¿Cuánto tiempo llevaba entonces este jovencito? Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Sabes el plan del enemigo? Robar, matar y destruir. Robar la paz, la esperanza. Matar la fe. Y destruir el cuerpo. Y lo dice entonces. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira esto, Mateo 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué necesitamos entonces como hijos de Dios? Creer. Para Él no hay nada imposible. Males, problemas, conflictos, ¿sabes? En todo tiempo hay oposición del enemigo, sobre todo en contra de los hijos de Dios. Recordamos el caso de Daniel. Llega el ángel y le dice: mira, tu oración ha sido escuchada. Desde que oraste, Dios te escuchó. Pero el espíritu de Grecia y de Persia se han opuesto. Siempre hay oposición. Pero sabes, Dios lo permite porque todo tiene un propósito. Y mira lo que dice nuevamente, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El que le cree a Dios, ¿hay algo imposible para Dios? Nada hay que Él no pueda resolver. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes qué difícil es pasar momentos así, tan difíciles? Donde no se tiene la certeza o no se conoce literalmente quién es Jehová, el único Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su poder? Y mira lo que le dice este hombre sinceramente: ayuda mi incredulidad, me es difícil creer.
Porque, sabes, estaba viendo ese padecimiento, como dice la palabra, desde que era niño. Veía el padecimiento de su hijo. Y él había dudado en su momento. Y él le dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Mira, realmente necesitamos, sobre todo como siervos, como hijos de Dios, la exhortación es a vivir en santidad. Tener ese cuidado de nuestros pensamientos, nuestras acciones. Porque tenemos, mira esto, tenemos un propósito, tenemos una misión. Recordemos, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles que guarden, pero sobre todo modélenles el reino de Dios. Enséñenles a creer en el que todo lo puede. Mira qué interesante. Entonces, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mira este pasaje también, Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Qué impresionante. Entonces debemos de meditar y pedirle realmente revelación al Espíritu Santo y sabiduría a Dios para reconocer qué acciones realmente representan un espíritu inmundo, un pecado, una maldición o demonios inclusive. Necesitamos realmente, sí, ser instruidos y dirigidos y guiados por el Espíritu Santo a ciertas acciones, actitudes que se tienen, que en su momento se creen que son normales. Por ejemplo, mentir es normal. Engañar, adulterar. Mira, escuchaba ciertamente a un siervo del Señor que decía esto. Así como oras al Señor para clamarle por bendiciones, por salud y por sanidad, ¿orarías al Señor para que bendijera que vas a tomarte una copa? ¿Orarías a Dios que bendijera una relación de adulterio y de fornicación? ¿Lo harías? Y saben, necesitamos realmente tomar conciencia. Le hablo a los hijos de Dios, a los cristianos maduros, de que hay ciertas acciones que realmente tenemos que reprender en el nombre de Jesús, porque son principados, potestades, demonios, que necesitamos echarlos fuera de nosotros. Ahora bien, vemos este punto. Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, mira esto. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y así esta mujer ahora le servía a Jesús. Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mira qué impresionante es la obra de Jesús. El hecho de saber que vino a cumplir con su propósito. Lucas 4, 18 y 19 lo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y vemos cómo lo cumple de esta manera. Ahora bien, si volvemos al punto inicial del Gadareno, escucha esto. La historia del endemoniado Gadareno es una de las más terribles de los evangelios. Este hombre había sido capturado por los demonios y condenado a vivir una vida lejos de la normalidad, de su familia, de su trabajo, de sus afectos. Es terrible ver las consecuencias de una vida alejada de Dios, sin control divino. Lo que en algún momento pudo ser divertido y llamativo se convirtió en una tortura permanente para este hombre, que no podía escapar de sus captores. Había sido un hombre normal, como tantos otros en Gadara, pero ahora era solo una sombra de aquel que una vez fue. Había perdido todo y no podía recuperarlo. En este estado es cuando Jesucristo lo encuentra. Los vecinos y aún la familia lo habían dado por perdido, ya no trataban de ayudarlo más.
su familia tampoco. Estaba solo y sin futuro, y solo él sabía el tormento que padecía por no poder escapar de esta situación. Ahora bien, mientras me imaginaba la escena, lo podía comparar con lo que pasa hoy con un adicto a las drogas, al alcoholismo, al cigarrillo, a cosas más cotidianas como el rencor, la falta de perdón, la envidia, el resentimiento, cosas que esclavizan, que te dañan, que te aíslan y te destrozan la vida. Cuando Cristo va a buscar a este pobre hombre, lo ayuda y libera. Lo terrible de la historia es que el mismo pueblo había abandonado al enfermo a su triste suerte. Cuando ven el milagroso cambio de este hombre, echan a Jesucristo de este lugar. ¿Cómo puede alguien, me preguntaba, ser tan tonto como para hacer esto? Preguntamos hoy a la distancia. De la misma manera que hoy también echamos a Jesucristo del control de nuestras decisiones cada vez que elegimos mantener nuestras elecciones de rencor, mentira o resentimiento. Este hombre encontró sentado a los pies de Jesús la paz que nadie podía darle. Por eso su actitud cambió inmediatamente. Hoy vivimos atribulados y angustiados, sin paz, corriendo tras nuestros demonios. Perdidos y sin esperanza, aunque parezcamos personas normales, simplemente porque nos olvidamos de dónde encontramos la paz que necesita nuestra alma. Es tiempo de volver a Jesucristo. Solo sentado a sus pies está la paz que necesitamos. Ahora bien, el final del Gadareno, mira esto, Lucas 8:35, en la Nueva Versión Internacional, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Cuántos realmente en su momento tenemos un testimonio parecido? Ahora bien, si hablamos de esta posesión demoníaca, de los demonios, de los espíritus malignos, principados y potestades, debemos meditar sobre esto. Lo primero, en su momento es una herencia de los tatarabuelos, abuelos, padres, y pasa a los hijos. Si no lo frenamos, sigue con nuestras generaciones. ¿Sabes? Este era uno de los conflictos que yo tenía al principio. Y aún alguien me recuerdo que lo dijo. Cuando mi esposa quedó embarazada. A ver cómo van a salir, porque el fulano era. ¿Sabes qué maravilloso fue al momento de tener ese encuentro con el Señor? Renunciar a las maldiciones, a los pecados y sobre todo al vicio del alcoholismo. Y declarar en el nombre de Jesús que estaba fuera de mi familia y de mis generaciones. Porque recordemos, la palabra lo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso saber que sí teníamos esos demonios, esos conflictos. Pero al momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y empezamos a caminar en su voluntad, se nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera de nuestra vida todo aquello que traíamos como herencia. Aparte de eso, se alimentan principalmente por la falta de perdón. Mira, valdría la pena meditarlo. Uno de los alimentos más fuertes de los espíritus demoníacos es la falta de perdón. Hechos pasados, resentimiento, amargura que generalmente genera justificación o excusas. Mira esto, la falta de perdón. Es que me hicieron en su momento, hace 20 años, compartiendo en la mañana con una familia, les decía esto. Aún las hermanas, las siervas del Señor, tienen que tener ese cuidado porque la memoria de la mujer es sobrenatural. Recuerdo a alguien que decía, ¿te recordás? Hace 20 años parado en la esquina de tal avenida, llevabas puestos los zapatos negros, ibas con una... Mira, la mujer tiene una memoria tan impresionante. Pero debe de echarla, mira esto, debe hacerla a un lado, sobre todo para guardar resentimiento y amargura. Porque lo decía nuevamente, la falta de perdón es uno de los alimentos, o lo que más alimenta a estos demonios, a estos espíritus inmundos. Hechos pasados, resentimiento, amargura, que generalmente generan justificación o excusas. Me hicieron, me dijeron, sufrí, me lastimaron, y todo en tiempo pasado.
Aún las enfermedades en su momento, o aún la enfermedad es un espíritu de maldad usado por el diablo para sus propósitos. Recordemos Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo mismo lo dijo, yo vine para que ustedes realmente disfruten la vida en esta tierra y por supuesto la vida eterna. Ahora bien, en el caso del alcoholismo, las relaciones sexuales como la fornicación, el adulterio, nos atan y no quieren permitirnos salir. Se cree que producen felicidad o bienestar, pero solamente mientras dura el efecto. Luego se convierte en frustración, vergüenza, que obliga a volver a consumir o a caer en el mismo pecado. Muchas veces se justifica nuevamente, todo lo hace, no tiene nada de malo. Y es impresionante. Igual que las relaciones sexuales, la fornicación y el adulterio, ¿sabes? Se justifican en este tiempo. Pero ¿quiénes lo justifican? No los hijos de Dios. Y lo dice nuevamente, vuelvo a ese punto, nos atan y no quieren permitirnos salir. Se cree que producen felicidad o bienestar, pero solo mientras dura el efecto. Luego se convierte en frustración, vergüenza que obliga a volver a consumir o a caer. Entonces, ¿qué hacer para librarse de esos espíritus demoníacos? Lo primero, se debe reconocer que se padece, pues los efectos son evidentes. Nadie puede llegar a matar a una persona por nada. Que por el carácter, que por el temperamento, no, son demonios. Ahora lo primero que se debe de reconocer que se padece, pues los efectos son evidentes. Número 2, se debe reconocer que es malo y nos daña no solo físicamente, sino emocional, espiritual y familiar. Los efectos de los demonios, de los principados y potestades y del pecado afectan, para comenzar, a nosotros. Número 3, se debe estar decidido a dejarlo, por lo cual necesitamos la ayuda de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Clamamos todo el tiempo a Dios. Yo lo hago, clamo todo el tiempo al Señor para que realmente pueda pararme frente al filtro de su presencia y de su palabra, para saber realmente qué es lo que todavía vengo consecuentando o haciendo, sabiendo que es incorrecto, es pecado, me está afectando y estoy afectando a los demás. Pero necesito, para comenzar, vuelvo a ese punto, reconocer que es una realidad. Nadie explota por nada. Nadie toma lo que es de él por nada. Nadie ve a una mujer para codiciarla por nada. Hay algo que está mal, son demonios. Entonces, para comenzar, reconocer que están allí, que nos están afectando. Número 2, que es malo y nos daña. Ahora bien, no solo físicamente, sino emocional, espiritual y también familiar. Número 3, se debe estar decidido a dejarlo, por lo cual necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sabes? Sin Dios es imposible. Jesús lo decía, sin mí nada pueden hacer. Cuando se tiene su espíritu, un ejemplo, ese espíritu de ira y de contiendas, es algo que a la final nos va a afectar. Podemos hacer algo indebido y lamentarnos después. Pero como dice, y lo decimos de esta manera, se debe estar decidido a dejar el pecado, a echar fuera esos espíritus inmundos, demonios y más. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿sabes? Para confesar los pecados, se debe de saber que existen. No es una mera repetición como parte del programa, sino realmente reconocer nuestras actitudes. Lo digo para el mundo, para el pecado, para el hombre normal o mundano. El pecado es normal, el tomar, el robar, el discutir, el pelear, el juzgar, el señalar, el maldecir, el adulterar. Los vicios son normales, para los cristianos no, porque hemos aprendido que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra que el que no cuida este templo del Espíritu Santo, Dios se lo demandará. Número 4, la decisión debe basarse en uno mismo, no en la esposa, la familia, la iglesia o alguien más. No es que me vea forzado a hacerlo, sino que sienta la necesidad de hacerlo. ¿Sabes? El cristiano, desde que recibió a Jesús como su Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo con el cual fue sellado y Él le convence de pecado. Nos muestra la realidad, pero ¿cómo actuamos? Todo lo hacen.
No es importante. Entonces, la decisión debe de basarse en uno mismo, debe tomarla uno mismo, no por la esposa, la familia, la iglesia o alguien más. Si no estoy convencido del daño que me ha causado y podría causarme, no puedo decidir dejarlo. Número 5, debo tomar la decisión firme en vez de buscar una solución natural, buscar la ayuda de Dios. Me impresiona siempre cuando recuerdo esa expresión. Ya hice todo lo que podía, ya hice todo lo que debía de hacer, así que lo único que me queda es orar. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Entonces, debo tomar la decisión firme en vez de buscar la solución natural, buscar ayuda de Dios. Número 6, mantener la decisión aún ante las burlas o menosprecios de los supuestos amigos. Recuerdo siempre que los amigos estaban para esos momentos divertidos, de extremos, de desórdenes, de desvíos. Hasta pagaban para hacerte pecar. Pero cuando hubo necesidad, cuando realmente estás pasando problemas graves y difíciles, no están, porque no estás cayendo lo que ellos quisieran. ¿Sabes? En su momento me dicen, ya no te vamos a hablar porque cambiaste tu manera de vivir. Gloria sea al Señor. Más que necesitar de los amigos, necesitaba de Dios. Entonces, mantener la decisión ante las burlas o menosprecios de los supuestos amigos. Me decían, recuerdo también, que tu religión te prohíbe beber alcohol. Yo le decía, he tomado conciencia que no me trae beneficio, que yo mismo estoy maldiciendo el dinero y me estoy afectando, estoy pagando por un mal. Número 7, estar convencido que con la ayuda del Padre se puede mantener firme y en victoria. Ya 20 años, 22 años de haber dejado los vicios en el nombre del Señor. Y cada día procurando hacer lo que es correcto, limpiando y buscando la manera de agradar a Dios más que a los hombres. Entonces, estar convencido que con la ayuda del Padre se puede mantener firme y en victoria. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno realmente le conoce y vive como cristiano de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerdo al principio cuando se me decía, ¿verdad? Es que tú eras, y tú hacías así, tú, el tiempo pasado. Vean cómo vivo ahora. Punto 8. Tomarse el tiempo para perdonarse a uno mismo. ¿Sabes? Yo tengo por convicción también que uno de los peores enemigos que uno tiene es uno mismo. Puedes llegar al punto, movido por Dios, por supuesto, a perdonar cualquier ofensa, aun cuando haya sido grave y difícil. Con la ayuda de Dios, perdonas y descansas. Pero uno de los enemigos que se tiene más cruentos, o a quien se llega a odiar más, es a uno mismo. Mira, tenía esa experiencia al verme al espejo. ¡Wow! Mis pensamientos, aún de maldición, por las malas decisiones que ese hombre, el yo, había tomado, por todo lo que había caído, lo que había perdido. Hasta que en un momento el Señor me dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Pon una silla frente a ti y siéntate ahí, y tú en otra silla. Y háblate, y perdónate, y reconoce que fallaste, pero que tienes que perdonarte. Y mira, fue en verdad una maravillosa actitud que el Padre me permitió vivir. Entonces, tomarse el tiempo para perdonarse a uno mismo, a los padres y a todos aquellos que nos lastimaron. Sabes, también fue maravilloso tomar esa experiencia que el Padre me decía, regresa hasta que tiene memoria. Y haz una lista por nombre de cuántos recuerdas que te lastimaron desde que eras pequeño, desde que tienes memoria. No fue nada sencillo. Apuntar el nombre y el hecho, fue bastante tremendo. Pero el Señor me decía, apúntalo. Y conforme recuerdes, di, te perdono en el nombre de Jesús, y perdónalo, suéltalo. Mira, desde que tenía memoria, los primeros años, hasta la edad que tenía en ese entonces, fue difícil perdonar por nombre. Pero qué maravillosa fue las consecuencias o lo que pasó después, los beneficios de haberlo hecho.
Pero habiendo terminado con mi lista negra de quienes me dañaron, me dice, Señor, bueno, ahora te toca a ti. Desde que tienes memoria, recuerda a cuántos has lastimado, a cuántos heriste. Y bien, empezó con ese proceso también de pedirle perdón. Y para comenzar, a mis padres. Entonces, dice tomarse tiempo para perdonarse a uno mismo, a los padres y a todos aquellos que nos lastimaron, pedir perdón por el daño que causamos y seguir tomados de la mano de Dios. Ahora quiero leerte esto. Y dice, 17 años estuve batallando con dejar el vicio. En el fin de año de 1999, alcoholizado, desperté en la cárcel. Estuvieron a punto de matarme dentro de la cárcel donde estuve los primeros 4 meses del año 2000. Regresé a mi ciudad, batallando con el alcoholismo y las decepciones, el resentimiento y la amargura. Tomaba licor por el coraje, amargura y resentimiento que guardaba en mi corazón, porque de pequeño a los 8 años, por el alcoholismo de mi padre y hermanos, tuve que abandonar la casa. Por las decepciones sufridas al regresar a la ciudad, los últimos 3 meses del año 2000, decidí abandonarme al vicio y varias ocasiones traté de quitarme la vida. Bebía de día y de noche. La familia me llevó con médicos, brujos y ninguno pudo hacer nada. El 7 de enero de 2001 salí de la casa con el malestar del alcohol y al llegar a la esquina de la cantina donde solía ir, por un momento observé mi condición, sin bañarme 3 meses, ropa sucia y rota. Toqué mi rostro y estaba lastimado en gran manera. Me puse a llorar. No podía creer hasta dónde había llegado. Sin familia, sin trabajo y en pésimas condiciones. Allí parado en la esquina le dije al Señor, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo de esto. Pero no me quiero morir así. No nací para morir. Decidí, en lugar de entrar a la cantina, ir a la iglesia donde iba de pequeño. Al llegar me senté en la banca y no levantaba mi rostro, solo lloraba y oraba. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Le dije a mi papá de crianza, me quiero reconciliar. Él a su vez le dijo al pastor y este pidió que subiera al altar y ahí me pidió ponerme sobre mis rodillas y oró por mí. En ese momento Dios me liberó y hasta el malestar del vicio se fue de golpe. Al levantarme era otra persona, todo se veía maravilloso. Al bajar del púlpito, levantando mis manos, le dije al Señor, si todavía te sirvo, aquí estoy. No tengo trabajo, no tengo familia, pero si todavía te sirvo, acá estoy. Este fue el 7 de enero de 2001. El 18 de marzo me bauticé y comencé a leer la Biblia, a orar y a buscar de Dios con todo mi corazón. Y entonces comenzó este cambio de vida que hasta ahora vivo. Dios restauró mi vida, me dio una maravillosa familia y a la fecha voy a cumplir 22 años de haber dejado la bebida y todos los vicios. Y 20 años de servirle al Señor. Realmente puedo decir, las cosas viejas pasaron y Dios hizo cosas nuevas en mi vida. Pero ¿cuál fue nuevamente la situación? Lo primero que pasó fue tomar conciencia de mi estado. Estaba mal, en malas condiciones, por resentimiento y amargura de años, caído en vicios y en desórdenes. Tomar conciencia que no estaba bien, que ese era mi estado. Convicción de que era malo y yo no lo quería. Yo no quería estar así. Arrepentimiento de haber desperdiciado mi tiempo, haberme lastimado y lastimado a los demás. Confesión. Confesé delante de Dios mis pecados. Decisión de nunca más volver atrás y buscar de Dios todos los días. Bautismo en agua y en espíritu, un corazón limpio y barrido, herramientas indispensables. Lo digo de esta manera, la humildad. Sabes, necesitamos, lo digo todo el tiempo, revisar nuestra vida, pararnos frente al espejo del Espíritu Santo y preguntarle, ¿estoy actuando bien? ¿Realmente ya no tengo con qué batallar? O cuando tenemos algunos, por decirlo, esa expresión, arranques de ira, de enojo, de frustración, realmente meditemos sobre esto y pidamos ayuda al Espíritu Santo para que seamos libertados de esos demonios. Y lo digo de esta manera, la herramienta indispensable es la humildad. El hecho de saber que literalmente sin Dios no podemos hacer nada.
Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 1 versículo 18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes? Necesitamos cada día como siervos, como hijos de Dios, revisar realmente cuáles han sido hasta el día de hoy nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Realmente hemos dejado el pecado? ¿Realmente nos hemos apartado de todo aquello que nos dañaba y que nos hacía lastimar a los demás? ¿O seguimos consecuentando? Porque entonces la Biblia lo define como tibios. Dice, más vale fuésemos fríos o calientes. Fríos en el sentido de saber y decirle, Señor, como tantas veces lo digo, soy un siervo inútil nada más. Ayúdame a entender tus propósitos. Ayúdame a conocerte cada día más, para aprender cada día más de ti, porque no quiero hacer nada que esté fuera de tu voluntad. ¿Y sabes qué motiva el agradecimiento a Dios de ya? Como lo decía, 22 años en que todo eso se quedó atrás. Y Dios ha cambiado, ha fortalecido. Ciertamente puedo decirlo como Pablo. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero cada día me propongo seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y sobre todo cuando hay una reacción, cuando hay una actitud que el Espíritu Santo me hace sentir que es pecado, venir a la presencia del Señor, presentarla, renunciar a ella y declarar en el nombre del Señor que es echada fuera de mi vida, de mi familia, y empezar a caminar nuevamente. ¿Sabes? Dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y oran y buscan mi rostro. La consigna nuevamente, humillarse delante de Dios. ¿Sabes? Nunca podremos dejar el pecado, ni esas acciones demoníacas que en su momento se tienen, a no ser que realmente nos humillemos y reconozcamos que no es correcto delante de Dios, que nos estamos afectando y estamos afectando a los demás, y que la necesitamos o la queremos fuera de nosotros. Reprender en el nombre del Señor. Solamente así vamos a salir. Mira lo que dice entonces. Dice 2 de Crónicas entonces. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes? Necesitamos en todo tiempo la salud y la sanidad divina que el Padre tiene para nosotros. Apartados del pecado, de las maldiciones, de los demonios y de todo aquello que en su momento nos esclavizaba. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Señor y vivir en esa paz, en ese descanso. El saber que vendrán conflictos, problemas y más, pero tenemos el respaldo de Dios. Así que yo te exhorto en esta tarde directamente a que vengamos a la presencia de Jehová y nos pongamos a cuentas. ¿Sabes? Es el tiempo de cambiar realmente nuestras vidas, de dejar el pecado, dejar el pasado, dejar las maldiciones, dejar los vicios, los enredos, la codicia, la avaricia, los chismes, las mentiras, la lujuria, echarla fuera de nosotros realmente con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces empezaremos una nueva vida. Empezaremos literalmente a disfrutar esa vida maravillosa que Dios preparó para nosotros aquí en esta tierra. Conoceremos el amor de Dios y lo disfrutaremos. Y podremos ser en todo momento de bendición para comenzar con nuestra familia. Así que yo te pido una vez más que en esta tarde, si Dios ha tocado nuestro corazón, nos presentemos voluntariamente delante de Él y le digamos: Espíritu Santo, ayúdanos a pararnos frente al filtro del Espíritu, de tu Espíritu Santo, para reconocer realmente cuál es nuestra manera de vivir hasta el día de hoy. Reprender en el nombre de Jesús todos los pecados, demonios y más que nos han afectado hasta el día de hoy, trayendo a nosotros pobreza, frustración, enfermedad y más. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, ayúdanos realmente a recibir esa sanidad, esa salud y esa prosperidad que el Padre desea para nosotros. Renunciamos, podemos decirlo así, renunciamos a toda maldición, renunciamos a todo demonio, renunciamos a todo principado y potestad, renunciamos a toda herencia de maldición y línea de iniquidad, renunciamos a todo aquello
que está en contra de la verdad de la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Declaramos en el nombre de Jesús que tú nos guardas y el enemigo no nos toca, y que hoy somos libertados de toda maldición en el nombre de Jesús y empezamos a vivir una nueva vida. Y cada día, Señor, nos vamos a esforzar para ser valientes en guardar tu palabra y ponerla por obra, en buscar primeramente tu reino y su justicia, sabidos que todas las demás cosas nos serán añadidas. Y gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, y si en su momento ponías en nuestro corazón el recuerdo de un hecho pasado, el nombre de una persona que en el pasado nos afectó, que podamos hoy, Señor, sinceramente y por convicción decirle: te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono en el nombre de Jesús. Y ya no tengo nada contigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque eso nos soltará y echará fuera de nosotros todo espíritu demoníaco de resentimiento, de amargura, de rencor, de odio. Y también, Señor, que en humildad podamos decirte: Señor, al igual reconocemos hoy que hemos fallado también, que hemos lastimado, que hemos maldecido, que hemos juzgado, Señor, que hemos hecho lo incorrecto. Y queremos pedirle perdón, Señor, en el nombre de Jesús, a todas aquellas personas que hemos lastimado, que hemos agredido, que hemos dañado, Señor. Que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy queremos también, Señor, pedirte perdón, porque como cristianos muchas veces tú nos has llamado a actuar de una manera correcta y a hacer cosas buenas, y las hemos dejado de hacer. Dice tu palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos quitado, Señor, del lugar donde nos has puesto para ayudar y para respaldar, de las veces que hemos pasado de largo ante las necesidades. Ayúdanos para que cada día, siendo como tú, Señor, vivamos en el temor de Jehová. Vivamos también con un espíritu, Señor bendito, de generosidad. Vivamos, Señor, con un espíritu, Señor, de misericordia hacia los demás. Que realmente podamos, Señor, llevar a cabo el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen y nos ultrajan, porque solamente así verdaderamente seremos tus hijos. Te damos gracias, Señor. Recibimos hoy esa limpieza por parte del Espíritu Santo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y somos libres, Señor, en el nombre de Jesús, de toda maldición, de todo demonio, de todo pecado. Somos libres para hacer tu voluntad, Señor, y la sangre de Cristo nos guarda y nos cubre, Señor. Gracias una vez más por nuestra familia, por nuestro hogar. Gracias también porque nuestra descendencia ha sido libertada, nuestros hijos, nietos y hasta por 1000 generaciones han sido libertadas de todas esas maldiciones, demonios y vicios, de todo el pecado, Señor, que nos lastimó tantas veces. Somos libres, Señor, y nuestras generaciones hasta por 1000 son libres, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Sigamos adelante, perseverando y procurando cada día presentarnos delante de Dios como obreros sin mancha. Una bendición. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, y que cada día procuremos hacer su voluntad, la cual traerá como bendición su promesa de que seremos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén.